que me ha sido dada, rodilla izquierda. Hoy cancelo toda artrosis. Y ahora también apártame para mi intercesión. Señales. Mas, sin embargo, lo que se percibe aquí desde este lado es hambre por recibir más y más y más. Amén. Y esa hambre va a ser recompensada por el Señor. Bien, tengo la responsabilidad de entregar esta enseñanza, de entregar esta palabra, y se titula esta enseñanza, La intercesión en el vino nuevo del Espíritu Santo. Amén. Los que vinieron a tomar apuntes, anote allí tema, la intercesión en el vino nuevo del Espíritu Santo. Y bien lo decía nuestro pastor, el fruto de lo que hoy se está viendo aquí han sido días y noches, madrugadas de intercesión. No está con nosotros hoy una intercesora, que es la capitana de intercesión, pero más sin embargo, sus oraciones están con nosotros. Amén. Y yo creo que lo que dice la palabra de Dios, que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que otros sembraron y ustedes han entrado en sus labores. Yo creo que nosotros vamos a recoger la cosecha de lo que otros han sembrado, pero a la vez también vamos a sembrar para que otros cosechen. Amén. Y yo quiero que anote allí la intercesión en el vino nuevo del Espíritu Santo. Quisiera iniciar diciendo que hay una realidad invisible. Y es que durante mucho tiempo en la historia me encanta leer libros, sobre todo de cuestiones que tengan que ver con avivamientos. Y en la historia vemos grandes avivadores, vemos grandes hombres y mujeres de Dios que tomaron la palabra que dice en la Escritura que en los postreros días la gloria será mayor. Y ellos se embarazaron con esa palabra, intercedieron con dolores de parto, así como nos predicó nuestra pastora Yamilet, y dieron a luz grandes ministerios que impactaron el mundo entero. Por ejemplo, pudiese referir John Wesley, Charles Finney, D.L. Moody, G.G. Ávila, y muchos avivadores de la historia de los avivamientos. Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe lo llamaban, Charles Fox Parham, un hombre de Inglaterra que sacudió toda Inglaterra con el evangelio del Señor. Pero hay tanto que hablar porque ellos fueron guiados por el Espíritu Santo creyendo que los tiempos venideros eran mayores. Hoy creemos que hay un movimiento espiritual porque el mundo espiritual siempre está en movimiento. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Siempre el mundo espiritual está en movimiento, el cielo está en movimiento. El cielo está en movimiento para esperar una iglesia santa, la cual se levantará cuando suene la trompeta y el príncipe de los pastores aparezca en las nubes, el día del arrebatamiento. El Espíritu Santo está en movimiento y viene con una característica especial porque Él a veces está mostrando algo, a veces está diciendo algo, o a veces está haciendo algo. Repita conmigo, el Espíritu Santo a veces está hablando algo, mostrando algo, o a veces está haciendo algo, actuando. Entonces, el cielo necesita la participación de los ungidos en la tierra como obras de Dios para poder llevar a cabo los planes de Dios aquí en la tierra. Para que se cumpla esa palabra que dice, hágase tu voluntad, así como es en los cielos, aquí en la tierra. Y la gloria postrera será mayor que la primera. Vamos a ir a la palabra de Dios. Acompáñenme al libro de Marcos, capítulo 2, y verso 18. ¿Ya lo tienen? Muy bien, lo voy a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está en la pantalla también. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron
Y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras que está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días, diga conmigo, vendrán días, cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Conceptualizando un poco, porque entiendo que hay desde pastores de más de 20 años, como también hay creyentes que solamente tienen 6 meses o tal vez un año, quisiéramos definir qué es un odre. ¿Qué es un odre? Un odre es un recipiente para almacenar vino. Está hecho artesanalmente elaborado de varias capas de pieles de animal y es como especie de un saco hecho de cuero para almacenar dentro de él vino. Es un proceso muy largo porque tiene que pasar por el tratamiento del cuero, luego la costura del cuero, luego lo ahuman para que selle la porosidad de ese cuero a fin de que finalmente el propósito se cumpla, que es derramar vino dentro de ese odre. Ahora bien, la función que cumple todo ese proceso es para dar flexibilidad y para dar el sellado de la porosidad del cuero para que no se desparrame. Lo que estamos viendo aquí es que hay una palabra en griego que significa nuevo, y quiero que anoten allí. Nuevo en griego significa algo totalmente nuevo que nunca se vio antes, o mayor a lo que era antes. Es lo que quiere decir la palabra nuevo cuando hablamos de odre nuevo. Pero hay otra palabra en griego que significa kainos, y que es algo que se renovó o se volvió a hacer, algo que fue restaurado. Si ciertamente lo que estamos viviendo hoy, como les mencioné anteriormente, es producto de la intercesión y de lo que Dios está haciendo en este tiempo, tenemos que estar conscientes de algo, que Dios a ti y a mí nos quiere usar para su gloria. Pero la única manera que nosotros podamos ser usados es que nuestro odre esté apto para ese servicio, para eso que Dios quiere usar. Entonces, ese proceso nos permite a nosotros llevarnos por el camino en donde tú y yo somos procesados por Dios, así como esas pieles son procesadas para que ese odre se construya y que ese vino no se desparrame. ¿Qué es lo que está sucediendo con la generación de hoy en día? Que apenas oran por alguien, se sana y ya con eso están conformes. O interceden por alguien, hay una respuesta y ya con eso caemos en una conformidad. Inicié diciendo que la gloria postrera será mayor que la primera. Y lo que hoy estamos viviendo apenas es el inicio de lo que Dios quiere hacer en nuestra nación. Muchos hombres respetados de Dios a nivel mundial han dicho que Venezuela será una plataforma de avivamiento y que muchas naciones vendrán a aprender de este avivamiento. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque este avivamiento que Dios va a traer a Venezuela no solamente van a ser de pastores o cabezas ungidas, sino de un cuerpo completamente ungido. Pies, manos, rodillas, cabeza, todo el cuerpo, como lo dice ese salmista, que desciende la unción desde la cabeza hasta el borde de sus vestiduras. De tal manera que a veces cuando hablamos de vino nuevo, cuando hablamos de unción, cuando hablamos de los dones del Espíritu, a veces las personas rápido se van por la tangente y dicen, bueno, pero eso no tiene que ver conmigo. Eso tiene que ver con pastores, con profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, la unción quíntuple. Pero no, estamos bien equivocados. Porque Jesús quiere usar a un cuerpo completo, en donde tú y yo en nuestras comunidades pongamos las manos sobre los enfermos y los enfermos sean sanados. En donde tú y yo, donde vayamos a predicar en cualquier grupo familiar, en cualquier célula, en cualquier campaña, o simplemente una reunión de negocios, hablemos del Señor y el Señor traiga una palabra.
porque nada es imposible para Dios. Y no hay un lugar en donde nosotros nos podemos esconder, en donde su presencia no se manifieste. Cuando tú y yo somos entendidos que somos un odre, estaremos más preocupados para que ese odre se mantenga con vino dentro. ¿Están conmigo? ¿Qué sucede con la generación de hoy? A mí me da mucha tristeza a veces. Hemos ido a algunos eventos en donde se prepara toda una logística, se prepara toda una palabra, se prepara el ambiente con adoración y alabanza, y simplemente al despedir y el clímax máximo de toda la ponencia, se dice: buenas noches, Dios les bendiga. ¡Qué triste! Porque ya después que se adoró, después que se alabó, después que se hizo guerra espiritual, toda la atmósfera se prepara, la palabra fue ungida, a la final viene la administración del Espíritu Santo. ¿Pero qué sucede? No le estamos dando el lugar correcto. Y por eso esos odres se van secando, y finalmente, al un odre no tener vino dentro de ese odre, se va agrietando y pierde su capacidad de ser hermético para desperdiciar el vino que lleva dentro. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cuál es la urgencia de hoy? ¿Cuál es la urgencia de hoy? Que tú y yo seamos entendidos en que somos odres y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no queremos nada. Tenemos que ser radicales en esto. Que sin el Espíritu Santo no queremos predicar. Sin el Espíritu Santo no queremos ministrar. Sin el Espíritu Santo no queremos evangelizar. No queremos hacer nada. No queremos enseñar. No queremos cantar. Tenemos que ser así, mi hermano. Los grandes avivadores de la historia fueron de la mano del Espíritu Santo. Y no hay uno. A mí me encanta un libro que se llama Los Generales de Dios. Y no hay uno en esos generales de Dios de la historia, de los que se conocen, porque tal vez hubieron muchos que no se conocieron. Pero no hay uno que no hable del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque reconocieron cuál era la fuente de su poder. ¿Ustedes reconocen cuál es la fuente de su poder? Aleluya. Entonces, ¿qué factores impiden para que en nuestro odre no haya vino nuevo? ¿Cuáles son esos factores? Número uno, cuando hay un corazón endurecido que no permite que fluya la revelación del Espíritu de Dios. Cuando hay un corazón endurecido, no permite que el Espíritu de Dios fluya. ¿Y a qué llamamos nosotros un corazón endurecido? Un corazón que no está dispuesto al cambio. Un corazón que no está dispuesto a ser transicionado y transformado por Dios. Le decimos: Señor, cámbiame, pero apenas Dios permite una situación para ese cambio o un sacudimiento para ese cambio, le decimos: Señor, no, eso está jugando. No, era mentira, Señor, ya, déjalo hasta allí. Porque nos gusta estar cómodos en el mismo nivel espiritual. Nos encanta estar cómodos, una oración en la mañana, un devocional luego, una oración por los alimentos a las 12, ir a un domingo a la iglesia, y así nos pasamos toda la vida. Y pasan los años y no hacemos discípulos, o tal vez no intercedemos por las cosas que necesitan intercesión con urgencia, y a veces desarrollamos una vida egoísta para que no fluya el poder de Dios. Pero quiero decirte esta mañana, número 2, no tener un hambre por la necesidad de que nuestras vidas sea llena de lo nuevo de Dios. Quiero detenerme un poco acá. Dios no es un Dios de patrones esquematizados y estructurados. Dios puede sanar a través de la imposición de manos. ¿Cómo puede sanar allí sentadito en tu silla? ¿Cómo te puede sanar a través de la adoración? ¿Cómo te puede sanar a través de que alguien te haga una llamada? O como nos comentaba nuestro pastor, que estaba en Zoom, en una clase, y allí estaba ministrando a varios países. Y en uno de esos países, alguien que estaba manejando un taxi recibió un milagro creativo en su dentadura. Y no estaban reunidos dentro de un local. Dios hace como Él quiere,
¿Por qué te quiero comentar esto? Porque a veces nosotros como cristianos empatronizamos, estructuramos a Dios y lo encerramos en una casilla de tal manera que le decimos, Dios, tú te vas a mover, es así, así. No, Él es soberano. Él es soberano. ¿No escuchó eso? Él es soberano. Él se quiere mover como se quiere mover. Lo que tenemos que estar entendidos somos nosotros para percibir lo que Dios está trayendo, pero a veces no tenemos ese vino dentro de nuestro odre porque, número uno, tenemos un corazón endurecido. No desarrollamos esa hambre para que el Señor nos use poderosamente. Y yo te quiero decir esto repetidamente, quiero ser reiterativo. Dios te quiere usar, mi hermano. Hermano, porque yo no soy pastor, no soy profeta, no soy apóstol, no soy maestro, no soy evangelista. No importa. Tal vez estás en el proceso de formación o tal vez todavía no has recibido el llamado. Pero eso a ti y a mí no nos limita para ser usados por Dios. ¿Dicen amén? Quiero que tú te vayas esta mañana con la seguridad de que tú eres un instrumento de Dios para Coro, para Falcón y para Venezuela. Dios te quiere usar a ti. Dicen amén. Aleluya. Esos patrones de pensamientos religiosos endurecidos no permiten que fluya la visión de lo que Dios quiere hacer. ¿Sabes? Porque si tú eres un jefe y tú tienes unos empleados y tú les dices, vamos a fabricar esto y esto, y los empleados van y hacen otra cosa, simplemente esos empleados van a ser despedidos. ¿Por qué? Porque no te están fabricando el diseño que tú diseñaste para ellos. Finalmente, estos empleados no van a servir porque no están fabricando honor y el Señor nos usa y pone gracia y por su misericordia estamos aquí parados. Se lo pueden contar todos los pastores que tengo aquí al frente. Pero sucede algo. Generalmente los creyentes que no han pasado la línea de creyente a discípulo y de discípulo a alguien que Dios ha asignado, una asignación, valga la redundancia, un llamado, sucede algo. Que sí o sí tenemos que ser procesados por Dios. ¿Qué sucede? Que en la línea de transicionar de creyente a discípulo y de discípulo a gente llamada y apartada por Dios para su uso exclusivo en algún no aceptan los procesos de Dios. Y hay dos fuentes. Número uno, que yo los busco. Si yo ando en la carne, no ando en el espíritu, van a venir procesos y van a venir a citar su gloria. Pregúnteme cómo, no sé. Pero los procesos, a ti y a mí, sellan esas grietas para que esas vasijas no derramen el vino. Abracemos los procesos de Dios. Abracemos los procesos permitidos por Dios. No nos metamos en problemas. No estoy diciendo eso. Abracemos lo que Dios trae para procesarnos, porque eso va a permitir, va a garantizar de que tu odre esté bien sellado y bien preparado para lo que viene. Vienen tiempos poderosos, mi hermano. Vienen tiempos poderosos. Apenas esto comienza. Apenas esto comienza. Y digo comienza porque nunca se ha detenido el Señor. El Señor siempre ha traído olas de avivamiento en distintos continentes. El Señor siempre ha tratado en puntos focalizados en cada país. En cada país. ¿Se acuerdan de lo que sucedió en una universidad de Estados Unidos hace como 1 año, 2 años? Que todos los estudiantes se pusieron a adorar en el centro de reuniones. Pregunto, ¿qué sucedió después de eso? Fue una noticia nada más. Porque apenas Dios está preparando focos de avivamiento. Focos de avivamiento. Focos de avivamiento. ¿Para qué? Para preparar finalmente el avivamiento final, en donde todas las naciones, en donde todas las familias podamos adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ciertamente dice la palabra en Isaías, la maldad aumentará. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Mas sobre tu familia amanecerá el Señor y sobre tu vida será vista su gloria. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Voy a ir rapidito.
alineándonos a este pasaje de Marcos, capítulo 2, verso 22, nos preguntamos entonces, ¿qué produce la intercesión en el vino nuevo? O en pocas palabras, ¿por qué yo necesito el vino nuevo? Que es una unción nueva del Espíritu Santo derramada para interceder. Me encanta el verso de Mateo capítulo 9, verso 17. Es el mismo pasaje bíblico. La única diferencia aquí es que si nos vamos a la exegesis bíblica, a la hermenéutica, a la interpretación, estos dos evangelios son sinópticos, Marcos y Mateo, y vemos muy bien que Marcos narra una parte, Mateo narra la misma parte, mas sin embargo añade algo más. Y lo que añade es esto. Dice, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y añade esto. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Eso no lo dice Marcos. ¿Sabe por qué? Porque la conversación que tuvo Jesús, a partir de lo que se desató esa conversación, Mateo todavía no era Mateo, era Leví. Y él era el principal de la fiesta que había invitado a todos los publicanos para que se reuniesen en ese lugar y finalmente provocaran una envidia tal que los patrones religiosos de los fariseos les escriban diciendo, oye, pero este hombre comilón y bebedor de vino y amador de los pecadores, está comiendo con pecadores. Ellos estaban molestos porque ellos no fueron invitados a esa fiesta. Esa fiesta la organizó Leví, un publicano que finalmente fue a ser llamado Mateo, producto de tener un encuentro con Jesús. Pero Mateo, desde la óptica de lo que está viendo y por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, añade esto: el odre nuevo y el vino nuevo juntamente prevalecen. Quiere decir que la unción nueva que Dios va a traer sobre tu vida va a venir porque ya ha sido profetizada, ha sido requeteorada y ha sido mostrada en su palabra. Pero no puede venir hasta tanto no haya un odre nuevo en donde sea depositada ese vino nuevo. Y lo que está diciendo Mateo en el verso 17 es que los dos se tienen que conservar. Que esa unción te va a conservar a ti. Y tú, como odre nuevo, con santidad e integridad, va a conservar esa preciosa relación con el Espíritu Santo para que la unción no desfallezca en ti. ¡Aleluya! Yo pensé que iba a dar un grito de júbilo por eso. Escuche. Esa unción y ese vino dentro de tu odre no va a permitir que ese odre quede seco y finalmente se agriete, producto de no tener líquido adentro. Ese vino va a preservar el sabor y finalmente tú lo vas a verter en otros. Hay una diferencia entre vasijas y entre odres. ¿Cuál es la diferencia? Pregunten. ¿Cuál es la diferencia? La vasija es donde se prepara el vino, pero solamente lo almacena. El odre es donde se echa el vino y ese vino es servido a otros. Por eso el Señor no habló de vasijas, habló de odres. Porque las vasijas son aquellos que se llenan del Señor. Oh, yo tengo un posgrado en teología en la Universidad Oral Roberts. Yo tengo diplomados en intercesión. Yo tengo capacitaciones sobrenaturales con acreditaciones internacionales. Pero cuando ven la necesidad de orar por alguien, no, yo creo que tiene que ser otro el que tiene que orar, porque yo estoy en otros asuntos. Entonces eso es vasija, y ese vino de allí no va a salir, es más, ni le echan vino. ¿Para qué si no va a ser vertido en otros? En cambio, aquel que tiene hambre, que vino al Congreso hoy, que anda así anotando y va a salir a la calle, ¿dónde está el enfermo? ¿Dónde? Tú te estás afligido, ven, yo quiero orar por ti. Hermano, no le pongamos límites a Dios. Si pudiésemos tomar algunos minutos para dar algunos testimonios, nosotros hemos orado en los hospitales, sé que muchos lo han hecho también, pero no nos limitamos en una buceta. ¿Qué te pasa a ti? No, nada, que estoy triste. Mira, ven acá que yo quiero orar por ti. Y se le predica. En cualquier lugar, T.L. Osborne, un gran evangelista de todos los tiempos, decía, ganando almas donde quiera que se encuentren. Donde quiera que se encuentren. No necesitamos un púlpito para ganar almas.
El púlpito está en la avenida Manao, en los Tres Platos, allá en la plaza de allá de arriba. En cualquier lugar hay púlpitos, porque el púlpito no te hace predicador. Tú eres predicador donde sea. No sé dónde se inventaron que tengo que tener un púlpito para predicar. Que tu siervo oye. Escuche, escuche. ¿Está disfrutando? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué produce ese vino nuevo en nuestras vidas? Despliega una gracia evangelizadora. Cuando tú tienes el vino nuevo, no te vas a callar la boca. Donde sea vas a hablar. En una buseta yendo para Valencia vas a hablar. En un expreso vas a hablar. En un avión vas a hablar. En una buseta vas a hablar. En un carrito de las velitas vas a hablar. En una mapegadora vas a hablar. ¿Ah? ¿Saben de transporte? A ver, sigo. En una carabola vas a hablar. ¿Todavía existe la carabola? No. Ah, no, bueno. Me cayó la cédula. En el bus de la vela vas a hablar. Pero que, escucha, pero es que yo no estoy hablando por animarlos, no. Es que ha sucedido. Nos hemos montado en transporte para Cumareo. Permiso. ¿Quiere tomar la palabra en este lugar? Jesucristo está vivo. Y comienza la gente a levantar su mano. Amén, hermano. Y comenzamos a orar. Comenzamos a predicar el evangelio. En un tranfalcón. En donde sea. ¿Por qué? Porque cuando a ti te agregan vino en ese orden, no te detienes. Y la iglesia necesita hoy un vino nuevo para que no se detenga, para que no se encierre. Se encierra solamente para interceder, pero sale para percibir y ver la recompensa de esa palabra que dice, en lo oculto, búscame en lo oculto y yo te voy a recompensar en público. El intercesor solamente se encierra para orar en lo secreto, pero el intercesor entendido con vino nuevo impulsa para que esa gracia evangelizadora se llene la iglesia y la iglesia gane y gane y gane y gane. Amén. Número 2, el Espíritu Santo trae revelación sobre tu vida. Quisiera decir algo. Présteme mucha atención. Voy a decir 2 nombres en esta mañana. Y ya van a ver que van a solamente a conocer a uno. Voy a mencionar a Daniel Nash. Y quiero que levante la mano. ¿Quién conoce a Daniel Nash? A nivel internacional. Ya murió. Estoy hablando de los años 1800 y tal. No habíamos nacido todavía. A ver, estoy esperando las manos levantadas. Nadie lo conoce. ¿Quién conoce a Charles Finney? Charles Finney, gran evangelista de los tiempos del año 1800, 1900. ¿Conocen a Charles Finney? ¿Un gran avivador de la historia? Sí. Levantaron la mano. ¿Saben quién era Daniel Nash? El intercesor personal de Charles Finney. Cuando Charles Finney iba, por decirte, a Cumareo, a cualquier localidad, cuando apenas se iba acercando en el lugar donde lo traían, en el autobús o en el carro, todo el pueblo comenzaba a llorar y a gemir y a pedir perdón de pecados porque había una señal de arrepentimiento en esa población. ¡Wow! Sin haber predicado todavía. Y la gente se preguntaba y decían, ¿por qué estamos llorando? Y comenzaba la gente entendida y decían, lo que pasa es que viene un gran hombre de Dios, que Dios lo respalda con lo sobrenatural. Y va a hacer un llamado al arrepentimiento. Y eso que tú estás experimentando es que el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado para que finalmente procedas al arrepentimiento y seas salvo por la gracia de Jesucristo. Nadie conoce a Daniel Nash. Yo no lo conocía. Pero luego leyendo la historia de los avivamientos y leyendo la historia de los grandes hombres de Dios, me encuentro que Daniel Nash, mientras Charles Finney predicaba, él se metía por debajo de la plataforma a respaldarlo en oración. Conducta que el pastor Gigi Ávila también practicó. Tenía intercesores debajo de la plataforma donde él predicaba. Esto no es miticismo, esto es estrategia espiritual.
Charles Finney predicaba y Daniel Nash estaba a 1 kilómetro, 2 kilómetros en una casita guardado, encerrado con llave, orando por su pastor para que las almas se salvasen. Nadie lo conocía. Era el hombre secreto, el agente 007. El hombre secreto. Finalmente, los buscadores de la unción, los buscadores de experimentar el por qué sucedían las cosas, tuvieron que frenar a Charles Finney y preguntarle, ya va, pastor, díganos cuál es su secreto. Finalmente aquel hombre de Dios, humilde, sencillo, le dijo, el secreto está en que yo tengo un intercesor personal que ustedes ninguno lo conoce, pero que cuando yo predico, y ahí fue que se conoció la historia de Daniel Nash. Nadie lo conocía, pero en el mundo espiritual era conocido porque era peligroso orando en el espíritu. Hacía temblar el infierno. Los demonios huían cuando ese hombre intercedía con vino nuevo del Espíritu Santo. ¿Ustedes quieren ser el vino nuevo? ¿Quieren ser Daniel Nash aquí? Amén. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué produce ese vino nuevo en nuestras vidas? El Espíritu Santo trae revelación sobre nuestras vidas. Y la revelación nos da la capacidad de interceder intencionalmente. No estamos intercediendo de forma aislada, sino que intercedemos intencionalmente, focalizados en lo que Dios está revelando para el ahora. Amén. Tendrás una visión renovada de los planes de Dios en tu vida. Es triste ver creyentes a esas alturas de 10 años congregándose, 5 años congregándose, y tú le preguntas, a mí me encanta preguntar mucho, ¿en dónde Dios te usa a ti o cuál crees tú que sea el llamado? No sé. Vaya a saber, no sé. ¿Quién sabe? Lo que Dios quiera. Sí, es que Dios es que lo va a querer. Eso no es la respuesta. La respuesta no es esa, porque ya tú fuiste diseñado allá arriba con un background, con una hoja de vida que se ha de manifestar aquí en la tierra. Es más, Dios preparó cosas de antemano para que tú anduvieses en ellas. Eso, estamos correctos en eso. Pero el asunto es que el creyente carece de revelación en lo que Dios quiere usarlo aquí en la tierra, producto de que no hay una comunión íntima con el Señor. Lo que quieren es esto, púlpito, aparecer en un flyer, o que los vean, pero no hay rodillas, no hay intimidad, no lo conocen en el mundo espiritual. Y eso es triste y peligroso, porque no quiere decir que el fluir de los dones del Espíritu hay una aprobación directa del cielo. No. Tendríamos que tener unas 2 horas para explicar eso. No quiere decir que alguien usado en los dones tenga una conexión directa con el cielo. Es lo ideal, pero a veces hay personas usadas en los dones que están desfasados de Dios. En la lista de Dios no estamos. Y esos es los que dice la Biblia, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Que desacreditan el evangelio del reino, producto de las malas praxis ministeriales o de las malas actitudes, producto de no humillar su corazón y reconocer que los necesitamos unos a otros. Yo digo esto con mucha humildad. Yo tengo errores. Yo tengo defectos. Y si yo no tengo un pastor Roberto a mi lado, yo no funciono bien. Si yo no tengo una Mari Carmen Sánchez a mi lado, yo no funciono bien. Si yo no tengo una Ailín, un Ángel, una Celeste, no puedo funcionar bien. Porque hay algo en ellos que me alimenta a mí y que me soportan. No estoy hablando de temperamento, de que no, me soportan en oración, me soportan en un consejo, me soportan en algo que yo tenga debilidad. El peor error de cualquier persona que Dios lo ha comenzado a usar es ser independiente. Es no dar cuenta a nadie. Y es creérsela que es. Y con ustedes. No. El que más Dios lo usa es más humilde. El que más Dios lo usa le dice a otro que lo quiere usar también. Amén. Voy a hacer un paréntesis rapidito. Hay un hombre de Dios que Dios lo usó mucho, llamado Luis Urbáez, en Dominicana. Luis Urbáez lo invitaron a esa campaña. Y resulta que habían 2 hermanos en Dominicana, olvido
un poco ahorita el apellido, pero habían dos hermanos usados, grandes evangelistas de Dominicana, de Puerto Rico, perdón, de Puerto Rico. Ellos llegaron a Dominicana y dijeron, tenemos un sentir en nuestro espíritu. ¿Cuál es el sentir? Hay un hombre aquí que Dios va a salvar en esta campaña, va a perdonar sus pecados y le va a dar una unción y una gracia y un vino nuevo mayor que el que Dios nos dio a nosotros. Imagínese usted, para decir eso. Hombres que iban por naciones predicando el evangelio. Y el Señor les mostró que lo que iba a hacer con otro, que se iba apenas a salvar en esa campaña, iba a ser mayor que la unción que los rodeaba a ellos dos. Era Luis Urbáez. Y así sucedió. Cuando avanzó la campaña, el Señor, el Espíritu Santo trajo revelación. Ellos tenían un espíritu apacible de saber que ellos iban a pasar a una edad anciana y que necesitaban alguien que tomara la antorcha y que se movieran en esa revelación y en esa unción. Y ese chico que apenas se convirtió en esa campaña tomó esa visión y finalmente el Espíritu Santo reveló: eres tú, jovencito. Tú no sabes, no tienes una idea de lo que viene sobre ti. Y oraron por él. ¿Qué te quiero decir con esto? Tenemos una gran carga de oración, porque nuestros pastores tienen que finalizar bien, tienen que caminar bien, y su éxito depende de nuestra intercesión. Pero tu éxito depende de tu propia intercesión dirigida a la intercesión del otro. Si me tradujo la fórmula, usted sea sabio, ore por sus pastores, ore por sus líderes. ¿Sabe por qué? Porque el éxito de ellos se va a repercutir en que Dios les dé visión a ellos y unción nueva para que finalmente ellos le impartan bajo enseñanza, bajo revelación a su vida y a su familia. Finalmente la oración va a salir de beneficio para todos. Entonces, quiero finalizar con esto. Serás ungido por Dios para verter ese vino en otros. Que a ti como intercesor te encante que otros se levanten. Es el espíritu correcto de un intercesor, que otros se levanten. Ah, que va a ser más usado que yo, no importa. Dios tiene propósito con cada uno. A la final la gloria es para Jesucristo. A la final seremos recompensados en las bodas del Cordero. Al final nos veremos la cara en la misma mesa con el mismo Señor. ¿Cuál es el problema? Que Dios use a otro más que al otro. ¿Cuál es el problema? Si al final la gloria es para Jesús. El que tenga miedo de eso no tiene un espíritu correcto, porque está buscando su propia gloria. Hay una generación que quiere plataforma pero no quiere cueva, decía un pastor en esos días. Primero tiene que haber cueva de Adulán para que haya plataforma allá afuera. Y esa cueva de Adulán es un intercesor que se mete con el Señor. Quiero ir finalizando. Hace un mes aproximadamente, vino un apóstol de Comareo y nos dio la oportunidad de ir con nuestro pastor a predicar en un congreso de jóvenes. Fuimos, se llevó la palabra, pero sucedió algo poderoso, y quiero testificarlo porque creo que Jesús se va a glorificar con esto. Estaba en mi oficina, en mi cuarto de oración, y preparé el mensaje, normal. Ahí está. Y le dije: Espíritu Santo, aquí está el mensaje. Pero yo sé cómo eres tú. Que puede haber mensaje, pero también tiene que haber ministración, tiene que haber revelación. Le dije: Espíritu Santo, aparte de este mensaje que se va a predicar, ¿a quién quieres hablar? ¿A quién quieres ministrar? Y me dijo: hijo, hay un chico que yo he estado tratando con él. Es un joven. Yo tengo un ministerio de salmista, de adoración y alabanza para él. Wow, sí, Señor, sí. Es él. Y me mostró características físicas. Y me dijo: le voy a bautizar en el Espíritu Santo, así como muchos de hoy van a ser bautizados. Le voy a bautizar en el Espíritu Santo. Y también dile que confirmo ese ministerio de salmista. ¿Lo viste bien? Sí, Señor.
Mañana lo vas a volver a ver. Y cuando se predicó, se pasó a la administración, estamos en medio de la administración y el Espíritu Santo me dijo, mira hacia la corneta. Cuando fijé mis ojos hacia la corneta, ahí estaba el chico. Tal como lo vi, inclusive con la misma ropa. Llámalo. Lo llamé, se le ministró el bautismo del Espíritu Santo, mi pastor me acompañaba, se le ministró el bautismo del Espíritu Santo, recibió el bautismo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me habló y me dijo, dile lo que te dije. Y dije, hijo de Dios, el Espíritu Santo te dice que te va a dar un ministerio así, 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 vas a componer canciones, vas a arreglar esas canciones, vas a grabar y Dios te va a dar ese ministerio. Se quebrantó llorando, porque dijo, es confirmación de lo que ya Dios me había hablado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el vino nuevo va a traer sobre tu vida revelación de tal manera que todo te va a ser revelado. A final de que tú seas eficiente en tu ministerio, ayudes a tu pastor, ayudes a tu congregación, ayudes a tus líderes. Y finalmente, ayudemos a que esta nación se levante con una iglesia empoderada, con una iglesia que se mueva en los dones del Espíritu Santo, pero que también se mueva en ese deseo de buscar a Dios para almacenar un vino nuevo. ¿Dicen aleluya? Quiero concluir diciendo que urgentemente debemos pedir al Señor que repare nuestro odre. Que si tal vez hoy viniste con alguna grieta en tu odre, esa grieta hoy va a ser reparada. Que si hoy viniste tal vez con que esa costura del odre tuyo, tal vez se fue por algún problema, tal vez se fue ese hilo por alguna situación, por alguna adversidad, que todos pasamos por batallas, ese vino nuevo venga también para abrazar esa gracia y decirte, lo sigo intentando contigo y confío en ti, porque el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiero decirte que el intercesor del vino nuevo no solamente va a orar por él y su familia, va a orar para que el avivamiento finalmente llegue donde tenga que llegar. Ese intercesor del vino nuevo se alineará al tiempo profético de la gloria postrera que ha de manifestarse. Debemos que estar conscientes de algo, que hay una gloria postrera que ha de manifestarse. Y tú y yo estamos poniendo un pie en el inicio de esa gloria postrera. Esa gloria postrera tiene formas diferentes en donde el Espíritu Santo se va a mover. Por eso nosotros, como buenos odres, tenemos que estar, si teníamos esta forma de odre, Dios no va, sí, hay una forma así porque está tieso, porque ya no hay vino dentro, está seco el cuerpo. Pero la unción nueva que va a traer el Señor en esta tarde va a frotar con aceite ese cuero se va a moldear otra vez. Ese cuero se va a moldear otra vez. Y ese cuero se va a ensanchar porque el vino nuevo tiene una particularidad. Que cuando se fermenta los gases lo ponen así, casi a reventar. Pero ese hombre reconoce que antes no estaba así, que fue el aceite que le frotaron que lo hizo acomodarse. Ese hombre que está aquí sentado reconoce que tal vez esa grieta no le iba a permitir recibir y retener el vino nuevo que Dios está trayendo. Pero que hoy ese aceite, ese vino nuevo, esa unción nueva le va a permitir ensancharse. De tal manera que no solamente va a almacenar la unción nueva, sino que la va a dar a otros, la va a dar a otros, la va a vertir a otros. Aleluya. 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 Póngase de pie. Levante su mano.